Bueno, hola, ¿cómo están? Me alegra mucho saludar por aquí en una nueva colaboración. Hoy entonces, digamos que continuamos algo que hemos estado hablando este año y es algunos, digamos, problemas que suceden en el entorno escolar, en el colegio. Y es que la vez pasada hablaba un poco de esos problemas, digamos, emocionales con una amiga psicóloga que pueden ir a verlo en el canal de YouTube para que lo revisen o aquí abajo en la descripción se los comparto. Y vamos a hablar también de otros problemas que suceden en este entorno por si desean, digamos, ahí estar pendientes y son nuevos en este canal, vayan y se suscriban. Hoy entonces vamos a hablar algo que sé que le preocupa a muchos papás y me atrevería a decir que es una de las razones por las que constantemente consultan a psicología en consulta y es mi hijo tiene problemas en el colegio, ¿no? ¿Qué puede hacer? Y aquí quiero, digamos, hacer una ya, cuando hablamos de esos problemas de comportamiento, vamos a referirnos a cuando sucedan dentro del salón de clases o fuera, digamos, del salón de clases, sea cual sea, digamos, la edad que tenga su hijo, pues digamos que aplica para ambas cosas. ¿Por qué? Porque recordemos que los niños, los adolescentes, incluso cuando están, digamos, más pequeñitos, cuando están en jardín, eh, no están solo, digamos, en un tipo de actividades en el colegio, ¿sí? Entonces están en diferentes actividades y a veces puede que esos problemas, esas dificultades en su comportamiento se presente más o menos en algunos momentos. Hay a veces estudiantes que tienen más dificultad en el aula, hay algunos que tienen tal vez más dificultad en otros espacios, entonces básicamente como tener ahí eso presente. Otra cosa que pues digamos yo siempre les he dicho, pero si son nuevos en este canal se los recuerdo, siempre nos enfocamos en la superficie de mi hijo se porta mal, cómo hago para que deje de hacer eso, cómo hago para que de eso pase a hacer cosa, o cómo hago para que comience a hacer X comportamiento, pero yo les he dicho que sí es importante que tengamos presente que por encima está el comportamiento o esa conducta que vemos como difícil, que percibimos como mala, eh, pero pues es bueno tener en cuenta que debajo de eso hay otras cosas, es decir, causa o causas que lo expliquen pueden ser, digamos, más relevantes a revisar, porque si nos enfocamos solo en que tiene algún comportamiento que es difícil o tiene algún problema de comportamiento en el escolar, pues digamos que nos quedaríamos en la superficie y no se resolvería a fondo todo lo que puede estar pasando, ¿sí? Puede que haya dos estudiantes, por ejemplo, que no sé, tengan problemas eh, con alguna materia, pero una cosa puede estar pasándole a un estudiante muy diferente a lo que le está pasando al otro. Puede que uno sea más que le cuesta, que tal vez tiene algún problema visual, o puede que tal vez le cueste porque, por ejemplo, no sé, eh, tiene algunos problemas en casa que hace que se afecte un poco como su concentración en el aula, en esa materia, ¿sí? Entonces, la invitación inicial, espacio y ya para contarles quién es la invitada que tenemos hoy muy especial, es vayamos más allá de querer cambiar un comportamiento por otro o querer que haga las cosas distintas. Vayamos más allá de querer enfocar la mirada en que hay comportamientos buenos, no hay comportamientos malos. Así como con las emociones, que las emociones no son ni buenas ni malas, sino son emociones, pues los comportamientos igual. ¿Quién le pone la categoría o la etiqueta de malos o buenos? Uno, si nos ponemos a pensar, es uno más desde cómo lo percibe. ¿Cuál comportamiento para ti es bueno? Pues seguramente uno que te gusta que tu hijo haga. ¿Cuál comportamiento tal como malo? Tal vez uno que como tenga, pero no es que digamos que los comportamientos solo son eso, ¿sí? Entonces, como importante tener eso ahí presente. Igual, pues en este canal saben que hay mucha información ya enfocada en ese tema para que puedan ir profundo en todo ese tema de corregir la conducta desde el respeto. Eso lo pueden revisar a detalle en una lista que se llama Conócelos y Corrígelos, que ahí, digamos, hay mucha información que les he hecho en estos años de eso para que vayan y revisen, pero quería hacerles como esa
esa claridad. Y hoy entonces tenemos nuevamente a alguien que, pues digamos, ustedes conocieron aquí a través del podcast, es Carolina Zapata, creadora de una comunidad muy linda que se llama Corazón y Razón, mamá, educadora, neuropsicóloga, y ella acompaña a niños y familias desde una pedagogía consciente. Entonces, Carolina, hola, nuevamente gracias por estar acá otra vez. Hola Gina, ¿cómo Bueno, estás? pues muy bien, muchas gracias por estar acá con nosotros. Cuéntanos, Carolina, como para los que, digamos, te conocen porque estuviste con nosotros acá en el podcast la vez pasada, cuéntanos esta vez un poco cómo fue que tú entraste en todo el tema, digamos, del trabajo en colegio, qué es lo que, digamos, te mueve a estar cumpliendo propósito desde ese lugar y no desde otro, por ejemplo. Bueno, esta vez desde el rol de educadora y pedagoga, gracias por invitarme. Bueno, les cuento a todos que digamos que llevo 17 años de experiencia como docente. Mi experiencia ha estado básicamente en primera infancia, en acompañar de 0 a 7 años en edades preescolares. Mi pasión nace cuando llega a mi casa un hermanito que tenemos en condición de discapacidad. Y digamos que desde ahí decido acompañar y empezar como toda mi formación profesional. Y en ese recorrido pues he ido descubriendo que la primera infancia es lo que me apasiona, lo que me mueve, donde he logrado entender que es la base de muchísimas cosas que nos suceden después. Entonces por eso busco como apostarle mucho. Y eso lo hablábamos también en el podcast pasado, ¿cierto? Cuando uno también logra entender todo lo que sucede en el cerebro en esa etapa, entonces me he convertido como en una pequeña exploradora y aprendiz de lo que pasa en esa etapa. Y en esos 17 años pues han sucedido muchas cosas, me convertí en mamá y la visión de ser mamá me dio otras oportunidades de seguir creciendo en todo esto y llega a mi vida todo lo que es la pedagogía Montessori, lo que es disciplina positiva y desde ahí voy buscando, investigando mucho más. Realizo mis estudios en la maestría en neuropsicología de educación y como a lo que hago cotidianamente, pues trato de impregnarle eso, como lo que sé y lo que viene desde la neurociencia y miremos desde la práctica eso cómo es, cómo en realidad eso que nos dicen los teóricos, pues en la práctica lo podemos hacer realidad, ¿cierto? Y han ido llegando pues otras corrientes también y otros aprendizajes que se suman, como lo ha sido paternidad efectiva, la visión de Ivonne Laborda, la pedagogía Waldorf, entonces muchas cosas que me van dejando como su semillita a todo esto que he ido construyendo para la educación por y por los niños y por las familias. Sí, digamos, me parece muy lindo eso porque conectó con algo, digamos, muy personal, iniciar tu camino en esos espacios, ¿no? Así es, así es. Ser mamá me Eh, transformó. sí, sí, por eso digamos que lo decía, me parece genial porque conecta desde un lugar, digamos, muy profundo de tu corazón, por decirlo de alguna manera. Entonces, entrando aquí poco a poco en materia, Carolina, digamos, arranquemos un poco hablando de, pues digamos que algunos lo tendrán claro, otros no, entonces me pareció conveniente arrancar por ahí y es, ¿a qué podríamos llamarle, digamos, esos problemas de comportamiento? Y en realidad, ¿cuáles podrían ser esas como creencias equivocadas o esos mitos que tú, digamos, has notado trabajando con tantos niños, tantas familias, en todos estos años que nos comentabas, eh, alrededor de los problemas de comportamiento? ¿En realidad existen, no existen? ¿Qué podrías decirnos tú de eso? Bueno, yo creo que por mucho tiempo, y aquí es donde entra uno a desmitificar muchas cosas y quizás en ir en contra de la corriente, hemos culpado al niño, ¿cierto? O sea, el niño ha sido el culpable de lo que hace, de cómo se comporta, de si grita, de si dice una grosería, de si entra en una pataleta,
de si se, no sé, se para mucho en el salón, que no se quiere comer la comida, ¿cierto? O sea, como si ciertos problemas, empuja a un niño, lo muerde, como ciertas situaciones que uno pasa dentro del aula y siempre, como tú lo explicabas ahorita en la introducción, veíamos ese comportamiento y lo que tratábamos de hacer era trabajar sobre ese comportamiento, sobre eso que era visible, ¿cierto? Entonces, para trabajar sobre eso que era visible, nos equivocamos de muchas maneras. Digamos que hace 17 años yo no tenía el conocimiento que tenía ahora y me gusta compartir ciertas cosas que hacía, porque en mi salón yo llegué a tener una silla roja del pensamiento, por ejemplo. Yo llegué a tener el semáforo para pensar. Yo llegué a aislar a un niño en el patio que tenía del salón porque tenía mal comportamiento, ¿cierto? Entonces yo empecé a ver que en realidad ese tipo de acciones que yo hacía para cambiar o como tú decías, modificar el comportamiento del niño, pues no me funcionaba. O si me funcionaba, yo veía el miedo que tenía el niño frente a la reacción o consecuencia, digamos, que yo tenía frente a si mordía, empujaba, arañaba, no comía la lonchera, ¿cierto? Muchísimas cosas. Entonces, en ese caminar, yo antes de ser mamá, como que yo sí decía, yo venía, o sea, en ese momento la psicología, eso era lo que decía. Eso fue lo que yo aprendí en la universidad hace 17 años. Cuando mi hija nació, yo me dediqué a ver el programa de la niñera que aparecía en Discovery y yo decía, wow, pues eso debe funcionar, ¿cierto? O sea, y estamos hablando de que esta transformación viene, yo le pongo que una década más o menos de querer cambiar y dejar de ver al niño como el problema, ¿cierto? Porque el niño se porta como niño. El niño se porta como un niño que tiene su cerebro que se está apenas desarrollando, como un ser humano que apenas está haciendo conexiones con el mundo, que todavía no sabe ni siquiera cómo portarse y que a veces todavía no distingue ni entre el bien y el mal, sino que lo que hace muchas veces es aprender por ensayo-error. Entonces, cuando yo empecé como a descubrir todo eso, yo dije, no, hay algo que está mal. Y tú lo decías ahorita, hay que ir al fondo. Entonces creo que ahí es donde nos da duro en este momento a nosotros, porque creo que somos la generación de profes y de familias que cuando decimos hacer esa transformación, sentimos que vamos en contra de la corriente y nos damos contra el muro, porque es duro deshacernos de nuestras creencias para transformarlas por otras que creemos que hacen diferencia, o sea, que creemos y le apostamos a que va a haber algo diferente. Entonces, cuando uno ve ese iceberg que dices tú y uno se sumerge al fondo y deja de ver el comportamiento y se mete en el fondo de ese iceberg a ver qué es lo que hay, muchas veces lo primero que hay no tiene que ver con el niño. Muchísimas veces no tienen que ver con el niño. Entonces, muchísimas veces con qué tienen que ver primero, y aquí es donde viene lo duro, porque lastimosamente yo creo que puede que esto suene duro, pero el bullying empieza en casa, ¿cierto? Entonces, debajo de ese iceberg que hay, un ejemplo de papás o mamás o cuidadores que no somos el mejor modelo, que en casa gritamos, empujamos, nos irrespetamos, nos maltratamos, ¿cierto? Entonces, eso es lo que está aprendiendo el niño en su eje central de la familia, como ve, este es mi lugar seguro y en mi lugar seguro se pega, se grita, se maltrata. Entonces el niño interpreta que eso está bien. Entonces cuando él sale de ese grupo familiar y va a otro grupo que es su preescolar, su colegio, su profe, pues él hace lo que él aprendió. Entonces si él en casa aprendió a gritar, a maltratar, a lastimar, es muy probable que esa sea la forma en la que él se relacione con sus pares, ¿cierto? Muchas veces que también hay en medio de esos comportamientos que uno ve en el aula, falta de rutinas, ¿cierto? Entonces son niños que desde la casa, en la casa no hay un orden mental de saber qué es primero, qué es segundo, de saber qué debo hacer antes de una cosa para poder después hacer la otra, sino que en la casa hay un desorden y el niño camina en ese desorden y muchas veces cuando llega a un salón de pronto que es más estructurado, que hay que seguir instrucciones, que primero hay una cosa, que luego a la otra, que somos muchos y tenemos que mirar cómo canalizamos toda esa energía. Entonces, son niños que uno a veces ve desbocados en un salón porque son por todas partes, como carritos locos decimos acá, pero es porque
eso es lo que aprendieron en su casa, no tienen esa contención en casa, entonces cuando llegan a ese lugar donde definitivamente necesitamos establecer normas y rutinas, como en casa no lo había, entonces en este nuevo lugar, que es como desplazar la casa, pero a otro lugar, al colegio, el colegio termina siendo el segundo hogar, se comporta de la misma manera, ¿cierto? Pero entonces, ¿por qué? En ese iceberg, en eso que hay debajo, eso es lo que el niño ha aprendido. Muchas veces también que nos pasan esos comportamientos que vemos en el aula, que las necesidades básicas de ese niño no son satisfechas. Entonces, un niño que no duerme bien es un niño que muy probablemente en el aula se va a portar mal porque va a estar irritable. O sea, no descansó las horas que necesitaba descansar. Entonces, ese niño va a estar alterado todo el día. Y esa alteración lo va a querer, lo lleva a estar en ese modo ataque que nosotros decimos, porque si esas necesidades de supervivencia él no las tiene satisfechas, entonces él busca cómo. Si es un niño que no se ha alimentado bien, también, ¿cierto? Porque un niño que no tiene sus necesidades alimenticias satisfechas, también tiene comportamientos que lo irritan en el aula. Si de pronto no se bañó, como cosas también de hábito, de higiene, muchas cosas que hacen que en la mañana uno como que se despierte y sienta como esa vida que está empezando el nuevo día, entonces son cosas que hacen que en el aula, pues yo no me sienta cómodo y esa incomodidad que siento la reflejo en ese comportamiento que estoy teniendo con mis compañeros o a veces también con nosotros las profes. Si es un niño que llega enfermo, mucho más, ¿cierto? Y nos pasa muchas veces que los niños llegan enfermos al colegio y los papás o no se dan cuenta o de pronto a veces también sin darnos duro como papás pues tenían que irse a trabajar y no tenían con quién dejarlo, pero llegó al colegio enfermito. Entonces nos pasan cosas cuando también ellos están enfermos, que pues, si yo estoy enfermo, estoy incómodo, estoy irritable, no quiero que me miren, no quiero que me toquen, al que se me acerque, ¡pa! ¿Cierto? Tengo esa reacción de supervivencia. También hay ciertas situaciones desde la parte neuropsicológica y son las necesidades sensoriales, ¿cierto? Entonces, es la visión también que uno tiene que tener. Te pongo un caso, puede parecer muy sencillo, pero lleva la incomodidad. A mi hija, por ejemplo, le chocaban las marquillitas de la camisa, del pantalón, de todo. Ella con eso era incómoda y como que si alguien se le acercaba, sentía más la incomodidad y ella empujaba al niño que se le acercara. Entonces no era que ella tuviera un comportamiento inadecuado hacia un compañero, no era que estaba incómoda y como que ni siquiera se hallaba y no quería que nadie se le acercara. Cuando descubrimos que era algo sensorial, la cosa cambió, ¿cierto? Porque ya interpretamos de una manera diferente su incomodidad. Hay niños que auditivamente son, o sea, demasiado sensibles o hipersensibles o hiposensibles. Entonces, ¿qué pasa? En una clase de música, por ejemplo, ay, es que no le gusta la clase de música, es que en la clase de música se porta mal. Y mentiras, es que le duele. Literal, le duele cuando suenan los instrumentos, cuando todos cantan, cuando, ay, le da desespero. Y como no tiene otras herramientas, quizás es el niño que en esa clase de música empieza a correr, empieza a gritar o al que se le acerque también lo empuja, porque es su manera de demostrar su malestar, porque no ha encontrado tampoco otras herramientas y es donde viene pues como nuestro rol. También a veces, ¿qué nos puede pasar, Gina? También nos puede pasar que en nuestro desconocimiento, a veces sí tratamos de tratar a los niños como si fueran pequeños adultos. Y los niños son niños, no son adultos. Entonces tenemos que entender que ese cerebro está pasando por etapas del desarrollo y que muchísimas veces nuestra expectativa es más alta de lo que en realidad ellos pueden dar. Entonces, cuando nuestras expectativas son tan altas, es muy fácil ver el comportamiento inadecuado. Por ejemplo, si en mi aula yo tengo niños de 4 años, mi expectativa no puede ser que por periodos de atención tengan 30 minutos de atención sostenida. Son 10 minutos, eso es. Y si hago muy bien la actividad del cuento, de la plastilina, el experimento y ya. Pero si yo me paso esos 10 minutos, ¿qué más lo más normal que empiece a pasar? Que se empiezan a mover, les empieza a picar, una se empieza a parar, ¿cierto? Y ahí no es que se está portando mal, es que por desarrollo cerebral yo me excedí en mi expectativa como adulta y pensé
que iban a estar media hora muy juiciosos y no, pues no, eso no va a pasar, ¿cierto? Entonces, bueno, yo por aquí tengo una listica, si voy muy rápido me vas diciendo porque hoy me vine como con apuntes para poder pues como tener claridad como frente al tema. Bueno, sí te entendí el último punto, pero tal vez hay personas que les sería más fácil con un ejemplo. Cuéntanos un poco, sí, digamos, yo te entendí ok, a veces los adultos puede que percibamos a los niños como pequeños adultos que casi que si yo le pido algo, pues él como es mi estudiante lo va a hacer, ¿no? Pero cuéntanos, digamos así, ejemplos que tal vez tú tal vez hayas vivido en tu trabajo, Carolina, como para que lo entiendan, cómo se ve eso de tratar a los niños como pequeños adultos y no como un niño de la edad que tiene. Precisamente, mira lo que tú dices, cuando no entendemos los periodos de atención es algo muy importante, ¿cierto? Cuando nuestra expectativa es que obedezcan a la primera vez, cuando en realidad ellos están forjando también su personalidad y muchas veces lo más normal es que a la primera nos digan que no. Cuando nuestro lenguaje no es concreto y claro. Entonces muchas veces damos una instrucción, por ejemplo, no sé, van a colorear y tiene que ser con el color rojo y tiene que ser con pintura. Y yo de una vez les digo, vamos a colorear con el color rojo esta manzana, por ejemplo, ¿cierto? Yo como profe, por ejemplo, ¿qué hago? Yo primero en mi tablero pongo el número 1 y lo hago con pictogramas, ¿cierto? O sea, los niños necesitan instrucción dividida y cuando hablamos, por ejemplo, de déficit de atención, de todo esto, ellos necesitan esa instrucción dividida. Entonces, por ejemplo, lo que yo dije en una instrucción que para mí era colorear de rojo la manzana, son 3 cosas. Si yo lo divido en 3, entonces primero cojo el lápiz. Segundo, coloreo. Tercero, pongo el dibujito de la manzana. Entonces ya una instrucción que fue una, la dividí en 3. Entonces, por ejemplo, para niños que tienen diagnóstico de autismo o de déficit de atención, tener instrucciones divididas y con imágenes es muy importante, ¿cierto? Entonces, mi expectativa de adulto es que yo la dije, ni siquiera la escribí en el tablero, ¿cierto? Entonces, ese niño se me perdió en el salón. Y eso aplica también para más grandes si tienen un diagnóstico, que muchas veces pensamos que solo con el mensaje verbal está. Hay niños que necesitan el verbal, necesitan la imagen o necesitas que tú como profe, después de haber explicado a todos, vayas directamente donde ese niño y le des la explicación que él solito necesita escuchar en silencio sin que los demás se den cuenta para que nadie lo etiquete, ¿cierto? Entonces, ese tipo de cosas son muy importantes. Yo en el aula, pues trato de hacer muchas cosas porque siempre pienso que la mejor manera de evitar los comportamientos indeseados, ¿cierto? Como pensando en el bien común, porque bien lo decías tú ahora, o sea, no se trata de etiquetar comportamientos, pero sí de pensar en un bien común. Y un bien común es que en un grupo somos, no sé, 10, 20 niños y pues necesitamos que esta aula sea una aula armónica, en donde lo que se base sea la base de nuestro relacionamiento, sea el respeto. Entonces, por ejemplo, desde disciplina positiva empezando el año, hay un ejercicio muy lindo que se llama cómo empezar el año casi perfecto. Entonces nosotros hacemos una reunión entre todos, decimos cuáles son los acuerdos, o sea, no parte de mí. Yo ni siquiera, por ejemplo, tengo el salón decorado el primer día con las reglas de clase, porque eso sale de todos como grupo. Entonces, en esas primeras semanas que son como los procesos de adaptación, hacemos los acuerdos de cómo nos vamos a tratar, de cómo nos vamos a hablar y también, digamos que, bueno, y si no cumplimos esto, entonces, ¿qué vamos a hacer? Ah, bueno, entonces la profe vuelve y nos dice, buscamos un amigo que nos ayude, ¿cierto? O sea, la idea es crear comunidad. Cuando uno logra crear comunidad y bien común ese sentido de que yo pertenezco, yo creo que también esa es una de las cosas más importantes en los problemas de comportamiento. Un niño cuando se porta inadecuadamente es porque siente que no pertenece y en realidad lo que está haciendo es un llamado intenso, muy intenso con su comportamiento, de decir, vean, mírenme que aquí estoy y yo quiero pertenecer, pero no he encontrado la manera adecuada. Pero como con la inadecuada sí tengo la atención, lo sigo haciendo, ¿cierto? Por eso se reitera ese comportamiento.
Entonces esa es una estrategia, crear las señales, los comportamientos y todo dentro del grupo como grupo al inicio del año. Otra de las estrategias que todo lo que yo les voy a decir aquí son cosas que creamos como grupo. O sea, yo como docente llevo la idea, la pongo, la ejecutamos, pero la creamos juntos porque cuando un niño participa y pertenece, más fácil colaboran, ¿cierto? O sea, no siente tanto que lo que le están haciendo es imponiendo, sino que, ve, yo participé de esto es mío, entonces yo me comprometo. Entonces, cuando hay ese compromiso, pues es mucho más fácil cooperar, que es lo que dice Jen Nelson, que es lo único que nosotros deberíamos ganarnos, la cooperación. Entonces, cuando uno piensa, no es en ganarles, porque no es una pelea contra los niños, sino en ganar su cooperación, estamos trabajando en equipo. Entonces también creamos el tiempo fuera positivo. El tiempo fuera positivo, entonces lo creamos como ese lugar de regulación emocional, en donde tienen cuentos, objetos, botellita de la calma, ¿cierto? Lo vamos construyendo y saben que básicamente ese es el lugar en donde pueden ir cuando necesitan gestionar cualquier emoción. Porque muchas veces esos comportamientos inadecuados vienen de emociones que no supimos gestionar y que recaen en alguien, ¿cierto? Entonces, para evitar que recaigan en alguien dentro del salón, pues entonces tengo la botellita de la calma, tengo un cuento, tengo un peluche, tengo un squishy, tengo como diferentes objetos sensoriales que le ayuden a regular en ese momento su atención. ¿Qué también hacemos? Creamos, por ejemplo, la rueda de soluciones. Entonces, la rueda de soluciones es una rueda que tiene diferentes imágenes en donde hay opciones que como grupo fuimos nosotros los que dijimos las que íbamos a poner. Entonces, por ejemplo, de ellos muchas veces nace, ay, pedirle la ayuda a la profe. O nace yo pedir disculpas, o nace hacerle la carta al amigo para disculparme, o nace la solución, por ejemplo, no necesito contar hasta 10. Si a ellos no les nacen esas ideas, porque es muy raro para ellos que los tengamos partícipes en este tipo de construcciones, pues uno les va dando ideas y les dice, bueno, ¿qué tal si esto, qué tal otro? Entonces, cuando hay un conflicto o un comportamiento inadecuado, amor, vas a la rueda de soluciones, mira las opciones y dime cuál quieres elegir para que en este momento sepas cómo guiar ese comportamiento, ¿cierto? Eh, también hacemos muchos ejercicios de respiración, ¿cierto? Ahora desde la neurociencia sabemos mucho todo lo que tiene que ver, todo el proceso de concentrarme en mi respiración, en mi presente, en lo que estoy sintiendo para evitar herir a alguien, ¿cierto? Entonces, desde muy chiquitos yo les enseño respiraciones como la de la abejita, la del elefante, la del león, la del perro, la del lobo. Entonces, bueno, en edades preescolares, cuando uno le pone todos estos nombres, pues para ellos es muy lindo, la de la mariposa. Y normalmente nosotros tenemos, y me parece una estrategia maravillosa, por ejemplo, para mí, yo me siento en la puerta a recibir a mis estudiantes, porque para mí recibir a mis estudiantes es ver cómo llegaron, ver cómo llegó esa carita, si llegó triste, si llegó aburrida, si llegó feliz, y cómo anticiparme a esa llegada, porque un niño que llega alterado necesita contención quizás en ese momento, y no que durante el día todo le vaya sumando. Entonces, ahí saludarlo uno a uno, que se sientan importantes y queridos, ¿cierto? Que tengan atención diferente, no solo cuando esos comportamientos inadecuados aparecen, porque entonces ellos van aprendiendo que ellos son importantes es por cómo son y no por cómo se comportan. Lo otro que hago también es que siempre después del saludo en la puerta hacemos un círculo como la rutina de la mañana. Por ahí va pasando un avión que va a quedar aquí en la grabación. Hacemos el círculo en la mañana. Hacer reuniones en círculo es muy importante. O sea, solo ese detalle de reunirnos en círculo da la sensación de que todos somos iguales y somos pares, no hay nadie ni más ni menos. Entonces, solo visualmente hacer esa reunión en círculo ya dice mucho, ¿cierto? Y ahí es donde, por ejemplo, siempre hablamos de qué emoción, con qué emoción llegué hoy y ellos la expresan, ¿cierto?
Y también hacemos un ejercicio de respiración todos los días, en ese primer momento de la mañana. Y muchas veces también cuando hay transiciones de actividades, porque cuando hay transiciones de actividades, ahí es como donde a veces se alborotan un poquito y empiezan aquí el uno con el otro, ¿cierto? Bueno, creo que ahí les he ido contando como varias cositas. ¿Me estás diciendo algo? No te escucho. No, sí, no, es que lo he cerrado porque justo está pasando. No, que te decía, es genial, digamos, eso que nos compartes, porque sí, es, eh, que pues digamos, nos da como una mirada muy distinta de esos mal llamados problemas de comportamiento, ¿no? A veces a mí me pasó, escuchándote, me acordaba que sí, en realidad yo sé que muchos, no solo papás, sino también docentes y también profesionales, nos pasó que eh, sea en su hogar o pues en tu caso y en mi, donde fuimos más, nos venían, nos explicaban esas viejas herramientas, llámese que los premios, que los castigos y todo ese tipo de los refuerzos. Entonces, se entiende mucho el choque que puede tener para algunas profesores, algunos profesionales, algunos padres, el verlo desde una mirada más respetuosa porque venimos desde un lugar distinto, ¿no? Obviamente, digamos que pues yo siento que en eso pues no es claramente de la noche a la mañana, sino como nos pasó, digamos, a ti y a mí y a muchos, y es conforme uno va entendiendo, pues que en realidad, digamos, aquí no es cuestión de que el niño va a poder hacer lo que quiera, o no es cuestión de que no va a haber una figura de autoridad, tampoco es cuestión de que vamos a aplaudirle cualquier cosa buena o mala, entre comillas, que haga, o no es cuestión de que entonces no van a aprender nada, sino que en realidad, digamos, sí va a pasar, pero desde un lugar que sea basado en esos buenos tratos, ¿no? En esa mirada mucho más consciente y me parece genial, digamos, que poco a poco sí en temas del entorno escolar, digamos, se comienza a tratar, digamos, estos temas a propósito de que en Colombia ya hace poco se aprobó la ley para la materia de educación emocional, ¿no? Que digamos que ahí nos damos cuenta que en realidad, pues en los colegios no es solo importante, sí, digamos, tal vez ver ciertas materias base, como, no sé, sociales, biología, matemáticas, sino también hay unas habilidades más importantes que en realidad son de vida, que haga lo que haga cuando yo salga del colegio, pues digamos que me van a nutrir mucho esa caja de herramientas, esté en el entorno que esté, ¿no? Entonces, pues digamos que muy bueno, digamos eso, y quería como aprovechar para mencionarlo y pues conectarlo un poco con lo que nos decías. Me gustaría entonces preguntarte, Karina, bueno, digamos que hay algo que yo he escuchado mucho, personas que trabajan en colegios, y es que es importante que el colegio, los padres hagan equipo, ¿no? Pero tú, más que yo, lo sabes, que a veces, digamos, eso es fácil, a veces no tanto, ¿no? Tú nos dijiste, ok, así lo hacemos, digamos, se puede trabajar desde el colegio. A todas los, digamos, a las familias que te están viendo, te están escuchando, ¿cómo les dirías que se puede ayudar a un hijo que, digamos, los llaman o les escriben o les dicen, bueno, en el grupo de WhatsApp, porque ahorita todo es por grupos de WhatsApp, lo de los colegios, sí, sí, digamos que ya son otras épocas, ya no llaman casi. Eh, si yo tengo a mi hijo en un colegio y me escriben en el grupo de WhatsApp que está comenzando a tener problemas de comportamiento, sea cual sea la edad, digamos, de mi hijo, eh, ¿qué le recomendarías o tal vez te ha pasado eso con algún estudiante? ¿Qué le recomiendas tú a las familias? Digamos, ¿qué podrían hacer para que en realidad lo que casa sí apoye lo que hacen en colegio? Porque yo siento que son dos como patas de la mesa fundamentales, ¿no? Si en un lado, digamos que están sí buscando qué sucede detrás de ese problema de comportamiento, se dan cuenta, no sé, por ejemplo, que
lo que tú decías, que tal vez venía enfermito y por eso hoy no estaba con tanta disposición, entonces ahí le tengo más paciencia, pero si en casa, digamos, tienen una mirada muy opuesta a eso, pues digamos que ahí como que en un lado las cosas puede que fluyan, pero en otro no, ¿no? Entonces, ¿qué podrías decirle a las familias que eso les esté pasando en este momento o les pase, digamos, pronto, que tengan esa situación? Total, mira, aquí lo tenía eso como una de las posibles causas de los malos comportamientos o comportamientos inadecuados, mejor, de los niños en el aula, y es como la diferencia entre los estilos de crianza, ¿cierto? Entonces, la diferencia entre los estilos de crianza dentro de casa, porque puede que los cuidadores, papá, mamá, o sea, o abuela o cualquier otro cuidador que intervenga ahí, si los estilos de crianza son diferentes, eso genera confusión en el niño. Y lo mismo nos pasa aquí, si en la casa el estilo de crianza es diferente al que hay en el aula. Entonces, digamos que mis recomendaciones van como en dos miradas. Una, en yo como profe, ¿cierto? O sea, si yo soy una profe, digamos me estoy viendo todos estos podcasts, que estoy escuchando esto y quiero intentar y ver cómo funciona todo esto, entender primero que esa transformación va en cada uno, lo mismo esa transformación va en cada mamá, en cada papá, por eso yo estoy convencida que mi rol es acompañar, mi rol no es imponer lo que yo pienso, porque esa transformación la tiene que vivir el otro. Entonces yo acompaño desde lo que yo creo y le comparto a esos papás lo que yo creo, ¿cierto? Pero no es mi responsabilidad cambiar a ese papá. Entonces, cuando yo suelto ese pensamiento, porque digamos que cuando empecé con todo esto, uno cree que es responsabilidad de uno cambiar al otro y uno se carga tratando de cambiar al otro, esa no es la idea, ¿cierto? La idea es que como profes estamos acompañando y desde lo que yo humanamente sé, voy a acompañar a ese papá, pero esa transformación va a depender de ellos. Y muchas veces nos pasa que lastimosamente con la familia no pudimos hacer nada, pero que si en el salón lo logramos, pues que nos quede esa satisfacción de que por lo menos ese niño en ese salón se sintió amado, respetado, querido y acompañado, pero que soltemos la responsabilidad de cambiar familias. Vamos a acompañar familias, que es diferente. Entonces, en ese orden de ideas, como profes, primero, eso mismo que yo hago con el niño, de esa misma manera llego a esa familia, de una manera amable, respetuosa, nunca juzgando lo que yo veo que pueda suceder en la casa, porque muchas veces entramos desde el rol de ser jueces. Y claro, si yo ataco a una familia, entonces esa familia por neurones de espejo se va a sentir atacada y no va a tener esa disposición de escuchar con amor lo que yo tengo para decirle. Entonces yo como profe, y si me estoy preparando, no importa, toma nota, apunta, prepara lo que vas a decir, o sea, no pasa nada con que vayamos como preparados para esas conversaciones incómodas, pero que también soltemos eso, o sea, vayamos con amor, no vayamos como jueces, para poder tener esa escucha receptiva por parte de la familia, ¿cierto? Acompañemos siempre, me parece muy impersonal el WhatsApp, es una apreciación pues como personal, yo soy de las que pienso que mejor como la llamadita, hola mamá, ¿cómo estás? Mira, quiero contarte que he notado que pasa esto, esto y esto. Siempre la comunicación con los papás, describir la situación, no voy a etiquetar, es que hoy le pegó y yo ya no sé qué hacer con él. ¿Cierto? O sea, yo soy el profe, yo soy el que estoy acompañando, entonces mi lenguaje también debe de manera diferente. Entonces yo llamo, mira mamá, es que hoy mientras Juanito estaba comiendo, le comió el chocolate que Mateo tenía. Entonces yo como profe quiero llamarte a decirte que debe haber un acto reparador porque hizo algo incorrecto y espero que mañana traiga el chocolate y él se lo dé al niño, ¿cierto? Ahí yo no estoy diciendo, mira, es que fue grosero, se le cogió la chocolatina, se la arrebató, ¿cierto? No tengo que ni maximizar el problema, decirlo como es, pero siempre describiendo la situación, no juzgando al niño ni a la familia. Y ya yo como familia, pues la invitación pienso yo que es a empezar también como a hacer esa transformación, ese camino, porque una de las cosas, por ejemplo, que yo inicialmente hago como profe, es también meterme un poquito sin pasar como el irrespeto y hasta donde la familia nos pueda dar información de lo que hay en ese iceberg familiar también, ¿cierto? Todos esos todos esos comportamientos inadecuados
tienen sus raíces en la familia. Entonces, para la familia, y si no está preparada, muchas cosas los van a cuestionar y cuando tú te empiezas a cuestionar la vida, pues eso no es tan fácil y no llega pues como tan fácil la aceptación de uno, eso es un proceso. Entonces yo empiezo como haciéndoles preguntas, mira, ¿cómo está la rutina de la noche? ¿Cómo está la rutina del día? ¿Quién es el que recibe al niño? Empiezo haciendo como preguntas curiosas para indagar qué es lo que pasa. Ojo, el punto aquí es no juzgar, es obtener información que te sirva para que le puedas dar herramientas a la familia. Entonces, si yo le escucho, no, profe, es que ay, yo llego a las 9 de la noche, no puedo compartir con mi hijo, es que tengo mucho trabajo. Ah, bueno, mamá, ¿qué tal si entonces yo logro entender que tú de lunes a viernes no tengas tiempo, pero qué tal si entre sábado y domingo sacas tiempo para que tengas un tiempo especial con tu hijo y sales a comer un heladito con él o se sientan a pintar, les das estrategias para que generen conexión, que es lo que necesita un mal comportamiento, lo único que necesita es un adulto que sepa conectar con ese niño. Eso es lo que necesita, pero hay que ir al fondo para saber cuál es esa verdadera necesidad. Entonces, muchas veces darles a las familias herramientas prácticas y fáciles, no cosas que se vean imposibles, ¿cierto? Entonces, para eso que hay que conocer a la familia. Y la familia lentamente va. O sea, si uno logra esa conexión con la familia, las familias de por sí van escuchando y van, pues se van dando cuenta y a veces muchas veces termina uno como terapeuta así, profe, es que, ay, no tengo tiempo, profe, es que, no, yo pensé que lo estaba haciendo bien. Entonces las familias también es que pienso yo, estemos en nivel de apertura para poder escuchar, para no sentirnos juzgados y para dejarnos acompañar. Creo que también ese sería como el rol de nosotros como familia. Y ya la transformación de papá o mamá dependen de ellos. O sea, ahí nosotros simplemente acompañamos y hasta donde la familia nos permita llegar. Eso sí, ya si hay situaciones de comportamiento que tienen que ver con reparaciones o acosos, bueno, ya que vengan otros niveles, pues ya ahí sí tenemos que enfrentar las situaciones pues de otras maneras, cuando ya digamos que pasa un poquito ya el roce de que deje de ser un comportamiento normal esperado a que ya se vuelvan comportamientos quizás un poco más violentos o que vayan en contra del respeto de algún otro ser humano. Y digamos, me parece genial eso porque sí, digamos, a mí también me parece muy impersonal lo de los grupos de WhatsApp, pero pues tristemente en algunos lugares lo manejan así. Ojalá esto lo vean varios profesores porque sí siento que digamos que sí algunas cosas que sí fueran más, digamos, como más cercanas. Escuchándote me acordaba que justo estamos ahorita en julio. Hace 2 meses, yo digamos, bueno, conversando con una amiga que es mamá autónoma, eh, me comentaba que algo, digamos, de lo que tú dijiste, la profesora hizo lo contrario, y es que al hijo de mi amiga, pues digamos, él había algo que no entendía bien de una tarea que tenía que hacer. Él tiene 7 años. Y pues digamos, sí le va bien en las materias, pero pues hay una materia que le estaba costando mucho, música. Y había una tarea que tenían que hacer de eso y pues él no la entendió muy bien. Y se acercó al escritorio de la profesora y le preguntó en voz baja, profe, tal cosa, ¿cómo se hace? Él se lo preguntó solo a ella, ¿no? Ellos estaban haciendo ahí otra actividad, los demás compañeros de su salón. La profesora se puso de pie, se enojó horrible con el niño. Dijo, ay, fulanito no entendió qué toca hacer de la tarea. Y bueno, el punto es que eso fue de una forma bastante fea, porque, pues, ¿qué crees que hicieron los demás? Empezaron a burlarse, a reírse, ay, fulanito no entendió, fulanito es esto, fulanito... burlas, comentarios, murmullos. Bueno. El profe, no es que él se sintió tan avergonzado que pues yo no preguntar más y pues, claro, pues, entregar la tarea, pero ella le explicó cómo era. Me parece, digamos, digas eso porque yo sí siento que, pues digamos que es bueno tener claro algo y es que yo siento para que en realidad
semilla del respeto, eh, en realidad tenga un impacto en esos niños, incluso en esos adolescentes, es bueno que solamente eh, regada en el hogar. Yo siento que el entorno escolar es muy importante. Si nos ponemos a pensar, pues, si bien uno vive con sus cuidadores y demás, la mayor parte del tiempo uno la pasa es en el colegio, ¿no? Y qué Así es. bonito sería que además del colegio y la familia en equipo, también nos demos cuenta que así como en casa, la idea no es las luchas de poder o el control y el miedo, pues yo siento que en el colegio tampoco. Y si hay algo que tal vez, no sé, digamos, esto lo llegan a ver profesores o personas que están trabajando en colegios, en otros cargos, en otras áreas, y sienten que tal vez no saben cómo aplicar, digamos, esa disciplina desde los buenos tratos. En el colegio hoy en día sí se puede decir que hay información que les brinda, digamos, esos espacios. Yo, digamos, sé que, por ejemplo, en disciplina positiva forman para aplicar, para, digamos, enseñar cómo aplicar todo eso en las aulas, Ujú, ¿no? Eh, así las de, y, digamos, hay muchos espacios así digamos, pueden tener como esa posibilidad de que las aulas sí sean cada vez más respetuosas, pues, dentro y fuera de las aulas, y pues darnos cuenta que, pues yo siento que así como los papás no tienen por qué saberse, pues los profes tampoco. Y si hay algo que yo total. como profe que me está sobrepasando porque tal vez ese niño es muy inquieto y no sé qué pasa, en lugar de caer en una etiqueta que solo va a estigmatizar y tal vez hacer sentir muy mal a ese niño o caer en un mal diagnóstico, porque a veces pasa, más bien si hay un orientador en el colegio, si hay un psicólogo, eh, o si no lo hay, pues decirle, digamos, a los papás que sería bueno como eh, llevar al niño a una valoración a ver qué está pasando, porque a veces nos casamos con esa etiqueta por quitarnos un poco, digamos, por no reconocer con humildad que hay cosas que uno no sabe, y pues todos hay cosas que no sabemos, y eso no nos hace menos papás o un mal profe, entonces yo sí siento que pues ese llamado sí vale la pena de atención, porque pues claramente cuando a mí mi amiga me contó que se lo había pasado a su niño y bueno, por esa materia casi eh, pierde el año y se sentía súper mal con la mamá y le pedía perdón y todo, yo me puse a pensar, en realidad los profes pueden tener una influencia tan buena o tan difícil para estudiantes, y es bueno como ser conscientes de eso, porque sea cual sea la materia que yo le enseñe, llámese, no sé, ética, educación emocional, educación física, no sé, cualquier materia que yo enseñe, pues de una forma u otra impacta no solo a corto plazo, sino mediano, largo plazo en la vida de una persona. Entonces, pues digamos que eso no sobre decirlo, y si ven esto y ustedes dicen, ay Gina, pero es que tal vez el profesor que está con mi hijo es un poco difícil, pues lo que nos decía Carolina, no juzgarlo, sino decirle, vea, profe, es que mi hijo me dijo que está pasando esto, eso lo hace sentir de tal forma, ¿qué podríamos hacer para que resuelva la situación en el colegio? Pero que pues también a su vez mi hijo no sienta que tal vez, no sé, o lo tratan mal, o no se sienta tal vez humillado, o no sienta que tal vez eh, trataron como de imponerle de una forma fuerte alguna indicación. Yo siento que se bajan las formas de esos profesores si uno, en lugar de atacarlo y decir, ay, pero es que usted le dijo a mi hijo tal y tal cosa, ahí pues se van a poner a la defensiva. Pero uno le dice, no, mire, es que Total. yo vi esto, como tú decías, mi hijo, pues digamos en el caso de mi amiga, no, yo vi que mi hijo me comentó que, bueno, había una cosa de la tarea de música que no entendía, usted dijo esto en frente de los compañeros, ellos se burlaron, y pues eso hizo sentir mal a mi hijo. Y puede que ella no, digamos, tal vez hasta ese momento que lo escucha, antes tal vez no se había dado cuenta que eso había estado mal. A veces uno no es consciente
ciertas cosas que hacen automático hasta que otra persona se los dice, porque incluso, digamos, Total. a mí me pasa y todos a veces le dicen a uno, ay, pero hablas muy fuerte, y puede que tal vez uno no se da cuenta, sino que hasta alguien que se lo dice, alguien diferente a uno, porque a veces uno por los afanes o por los estreses del día, digamos que puede que en automático diga o trate de cierta forma tal vez inadecuada, y yo siento que esa retroalimentación puede ayudar como para limar las perezas y que en realidad casa y colegio sí trabajen en equipo por el beneficio de ese hijo, no por la calificación, porque yo acá se los he dicho mucho. La calificación, pues digamos que, bueno, yo tengo serios conflictos con ese tema de las calificaciones, pero no voy a decir aquí mucho lo que pienso, pero digamos que más allá de la calificación, yo siento que lo importante es las enseñanzas para la vida que le deja a uno los profesores, ¿sí? Si a Así mí me es. preguntan hoy, teniendo 34 años, ¿qué es lo que más recuerdo de los profesores que yo tuve en los 3 colegios que estuve porque bueno, nos mudamos y demás por cosas laborales de mi papá? Yo me atrevería a decir, no lo que me enseñaron en un tablero, sino lo que me enseñaron para la vida. Ciertos consejos que así me dijeron así sueltos, y hoy en día veo, ay, los aplico y me acuerdo del profesor tal. Entonces, digamos, como tener ahí eso como presente. Total. Eh, De lo que me dijiste, gustaría Ine, entonces, dale, sí, dime lo que piensas. Sería que chévere. tengo tres ideitas, pues si me permites acá, con lo que decías de etiquetar, ¿cierto? Me parece muy importante evitar las etiquetas y evitar lo que tú dices, pues mucho más decirlas en público, porque como nosotros somos el modelo de los niños, pues muy fácilmente ellos van a seguir diciendo eso y van a hacer eco. Entonces, lo malo cuando etiquetamos es que el niño cree que en realidad es y así va forjando su identidad. Entonces, cuando se cree que es, entonces se sigue portando como tal porque le quiere hacer honor, entre comillas, a esa etiqueta que se le ha sido puesta. Lo otro que decías me parece muy importante y yo creo que aquí es un mito muy grande que hay que destruir y es que los profes siempre hemos creído que estamos en un rol de superioridad, pues hasta hace pocos años así era, los salones así estaban diseñados. Entonces estamos también como en esa transformación y a veces nos cuesta mucho, pues en realidad al ser humano nos cuesta mucho escuchar lo que tenemos por mejorar, pero si llega una familia y lo hace desde el amor y el respeto, yo creo que desde ahí se empieza a forjar esa relación y somos seres humanos y nos podemos equivocar. Entonces, digamos que no es como que, ay, me equivoqué haciendo mal un celular, me equivoqué mal diseñando una lámpara, no, o sea, nos estamos equivocando con otro ser humano. Entonces, por eso en muchas de las cosas y como herramienta aquí muy poderosa frente a los comportamientos inadecuados, siempre será el reparar, el pedir disculpas si me equivoqué, no lo hice bien, si mira, estaba alterado y te pegué y no, tengo que hacer algo para gestionar mi emoción. Entonces, la reparación siempre será la herramienta ganadora porque somos seres humanos y nos vamos a equivocar. Lo otro que quería como contarles respecto a posibles causas, me quedan tres como que quisieran mencionarles aquí a todos. Una es el uso de premios y castigos, que de una otra manera lo hemos mencionado, pero que quisiera hacer mucho énfasis y que hace nada, o sea, hace 4 años cuando yo tuve mi experiencia siendo profe de español en Estados Unidos, pues lo viví en carne propia. Eso fue lo que me dio muy duro de llegar allá y encontrarme con que todavía hay mucho premio y castigo. Entonces, el premio es a base de lo que nosotros llamamos en psicología como economía de puntos, ganarse puntos, y eso es un cartel visible y se dan cuenta quién tiene más puntos, quién tiene menos puntos, y es como el profesor siempre estando pendiente del comportamiento y no en realidad de lo que hay en ese ser humano. Entonces, esa pelea entre el premio y el castigo, entonces si no te ganas el premio, entonces estás castigado. Entonces, no, pues me tocaron cosas duras que yo no pensé que me iba a encontrar, como aislar a un niño, como sacarlo del salón, como negarle la salida al parque, como estar amenazando con llevarlo donde el rector, la llamada al papá, un montón de cosas. Entonces, ese salón cuando yo entraba era literal un
caos, porque entonces los niños que se portan bien, entre comillas, como quieren seguir sobresaliendo, llamaban la atención para todo en mí. Profe, y mira este cómo se está portando, y mira este lo que dijo, y mira este tal cosa. Entonces no dejaban ni siquiera hacer una actividad porque siempre eran mirando cómo se estaba portando el otro. Entonces, lo primero que yo le dije, mira, si tú estás bien, el grupo está bien, yo necesito que tú estés bien y que te fijes en ti, yo no necesito que te fijes en nadie más. Entonces, esa lucha por el que, profe, mire, y no lo va a castigar, profe, mire, y es que mire lo que hizo, y mire, entonces era como que el que quería seguir sobresaliendo y tratar de hacerle ver el mal al otro y querer el mal para el otro. Entonces, en realidad eso es lo que hay detrás de un aula donde siempre hay premios y castigos, una competencia impresionante que pues genera una aula disruptiva, porque todos quieren sobresalir por algo, pero todos lo están haciendo de manera inadecuada. Entonces, definitivamente, o sea, definitivamente a los premios, a los castigos, hay que decirles no, hay que ir cerrando cada vez más esa puerta y yo sé que no es fácil porque lo tenemos aquí instaurados, porque muchas veces también cuando nosotros estamos hasta acá porque nos cansamos, o sea, nosotros como profe nos cansamos del niño que todo el día hay que llevarlo otra vez a la sillita, ven amor y te sientas, ven amor y yo vuelvo y te acomodo, recuerda que tienes, llega a la 20ª vez de ya yo muy amablemente como que ya, bueno, te sientas, ¿cierto? O sea, muchas veces eso nos ha pasado, pero podemos reparar, ¿cierto? Recuerden siempre que para poder cambiar el chip tenemos la reparación. La otra causa que tenía aquí que no la he mencionado y sé que sería tema para otro podcast y no sé si se lo tienes, es el uso excesivo de los dispositivos electrónicos. Como en casa, y esa sería una manera de acompañar también a las familias, nuestros chicos están siendo tan expuestos a los dispositivos electrónicos, cuando en el salón no encuentran eso, se distraen más fácil, porque nosotros no vamos a la velocidad que va todo lo que implica el sistema de dopamina, de todo lo que generan las pantallas, nosotros vamos a otro ritmo. Entonces, cuando queremos hacer una actividad de cantar, de lo concreto, del cuento, de lo que sea, pues a ellos les cuesta enfocarse, porque el foco de atención es totalmente diferente. Entonces, ahí tenemos un reto muy grande en reducir el uso de los dispositivos electrónicos, porque estamos haciendo un daño muy grande al verdadero dispositivo de atención que tenemos acá. Y como último, pues en realidad también ya hay ciertos diagnósticos, ¿cierto? O sea, ya hay ciertas condiciones, por así decirlo, que requieren el apoyo de un especialista. Y si yo veo que ya descubrí que no es nada sensorial, que médicamente escucha bien, que no tiene, que sus necesidades están satisfechas, que mis pautas de crianza está haciendo bien, pero que yo noto que ciertos comportamientos que yo digo, no, ya se salen, pues pasan el límite, pues voy y consulto al especialista para que el especialista quizás me haga una evaluación neuropsicológica, y si de pronto hay algo más de fondo que no estamos viendo y que qué rico que ese especialista nos pueda dar su mirada y otras estrategias que puedan ampliar más, ya teniendo cubierto como toda esta base del respeto, del acompañamiento, de que le hicimos un seguimiento consciente a esos comportamientos, ¿cierto? Porque definitivamente pues ya hay diagnósticos y frente a eso hay otras herramientas diferentes. Y coincidencialmente, digamos, de eso quería preguntarte lo último que dijiste ahorita y es, cuando digamos, ya se tiene como la sospecha, la mamá o el papá que nos esté viendo, que su hijo tiene tal vez una necesidad educativa especial, llámese algún problema emocional, algún problema de comportamiento, no sé, alguna discapacidad intelectual u otra, algún problema, digamos, de aprendizaje u otro tipo de necesidad educativa especial que, digamos, podríamos hacer para facilitarles un poco el ambiente escolar si hay problemas en su comportamiento. Tú, digamos, has tenido estudiantes con alguna situación así, ¿no? Sí, mira, justo este año me pasó algo que me pareció muy lindo porque digamos que todo lo que yo les estoy contando y no quiero pues que idealicemos cosas, yo no soy una profe perfecta, no lo soy, pero lo que les estoy contando sí es algo de lo cual yo casi que el 90% lo llevo a la práctica, ¿cierto?
porque he visto resultados. Entonces, por ejemplo, este año me pasó algo muy particular con una niña en la cual la mamá, muy linda, antes de empezar el colegio, ella quiso ir al colegio y nosotros entramos una semana antes y fue y me buscó y me dijo, mira, es que a mi hija le cuesta, o sea, qué importante es que desde casa yo conozca mucho a mi hijo. A mi hija le cuesta el proceso de adaptación, entonces yo quise que ella viniera hoy a conocerte para que el lunes que venga al colegio pues no se sienta tan perdida. Y yo dije, esta mamá tan inteligente, muy bien. Entonces fui, la saludé, conversé con ella, estuvimos un ratico ahí, 20 minuticos juntas, hablando con la mamá, todo. Y la mamá me había expresado que durante este tiempo, o sea, 4 añitos, ella notaba que a la niña le costaba mucho ese proceso de adaptación, pero que ella pues lo iba logrando, pero que se quería anticipar. Entonces, con todas estas herramientas de lo que les dije, de empezando el año casi perfectos, crear acuerdos, crear señales, el tiempo fuera positivo, las respiraciones, las instrucciones divididas, el uso de pictogramas, o sea, todas esas cosas que normalmente yo pongo en práctica en el salón, pues la niña fue fluyendo. Le tomó más tiempo de lo normal, digamos que si un tiempo de adaptación uno puede decir que más o menos al mes ya lo logran, ella lo logró a los 2 meses más o menos, pero lo logró, que ya más o menos a los 3, 4 meses pueden tener amiguita, pues ella lo logró casi a los 5 meses, o sea, todo lo logró en un tiempo un poquito más largo, pero lo logró. Y dentro del aula todo lo trabajaba, todo lo hacía y todo. Y un momento en el que la mamá dijo, Caro, yo tengo la duda, y yo siempre, y aquí como para las familias, les digo, mira, si tú como familia tienes esa duda, y yo como profe, porque yo le empecé a decir, yo, mira, ya sensorialmente veo que le cuesta la clase de música, que no le gusta mucho ensuciar, le escribía situaciones, ella me decía, ay, Caro, siempre ha sido así, siempre ha sido así. Entonces yo le decía siempre, yo, bueno, estemos atentas, porque si siempre ha sido así, pues para mí puede ser normal, porque solo llevo un año conociéndola y ha ido superando esos obstáculos, pero si siempre ha sido así, entonces la mamá de un momento que me dijo, no, Caro, yo creo que algo pasa. Yo, mira, si tú sientes eso, y con lo que yo te estoy diciendo, sientes que hay algo, busca ayuda. Busca ayuda que ya cuando la terapeuta nos diga algo, las sugerencias que ella nos diga, aquí las sumamos y estamos es para ayudar a la niña. Efectivamente, como más a la mitad del año, después de hacer todo el acompañamiento, la mamá hizo evaluar a la niña y resultó con autismo. Entonces, fue muy bonito en el sentido de que solo con estas herramientas la niña fluyó y tuvo un año excelente, ¿cierto? Y la familia estaba agradecida. Entonces son estrategias que cuando hay diagnóstico ayudan a que se regulen ciertos comportamientos, ¿cierto? Puede que no todos, puede que en este caso era un autismo leve y lo que yo estaba haciendo funcionaba, ¿cierto? Puede que si de pronto era un autismo un poco más elevado, pues hubiéramos tenido que hacer otras cosas y hubieran salido pues como a colación otros comportamientos. Entonces, solo con estas cositas la niña floreció. Terminó el año ya con un diagnóstico que ya para el próximo año, que quizás es un grado más académico, con otras características, pues ya la terapeuta nos dará estrategias para acompañar específicamente necesidades puntuales que tenga la niña. Entonces, por ejemplo, en la clase de música nosotros ya sabíamos, entonces la auxiliar siempre estaba con ella y la acompañaba y ya terminamos el año como con ese proceso, con el diagnóstico y ya a la profe nueva que la va a recibir en agosto, ya la idea es que se tiene la cita con la especialista manda una lista de recomendaciones y durante el año pues ya se le hace como el acompañamiento a ver qué tanto esas herramientas o estrategias funcionan. Entonces, yo creo que siempre de base todas estas herramientas que yo les he compartido tienen base desde la neurociencia y por eso funcionan. Con ciertas cosas serán suficientes, depende del grado del diagnóstico que sea, pero con otras definitivamente necesitaremos el apoyo de ese especialista de fisioterapia, fonoaudióloga, terapia ocupacional, neuropsicólogo, dependiendo de lo que haya, porque igual como profes, y yo creo que también eso es lo duro, a nosotros no nos forman para eso, a nosotros no nos forman para recibir o atender condiciones de discapacidad muy específicas y para eso cuando nos llegan pues tenemos que estudiar, tomemos hoja y papel y pues aprendemos en el camino, pero también para eso creo que estamos relacionados con lo que hablábamos ahorita,
necesitamos humildad para reconocer que no nos la sabemos y que las estrategias que tenemos depende del tipo de condiciones o diagnósticos. Necesitamos adecuar el aula, por ejemplo, una vez que yo tuve un niño, se me olvidó cuál era el diagnóstico y era muy sensible a los olores, entonces yo tenía que tener un cierto olor en el salón, le tenía para la atención, tenía que mantenerse con una pelotica para que pudiera rebotar, pero por ejemplo después de esa pelotica, una pelota como esas de pilates. Entonces no se sentaba en una Sí, silla, sino como en una pelota de pilates y él era sentado ahí, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, ¿yo qué hacía? Yo conseguía otra pelota y esa otra pelota no la rotábamos entre el resto para que no se, siempre, cuando hay tipo de estrategias muy puntuales, trato de que de una otra manera igual el grupo se involucre para que no etiqueten al niño que solo está viviendo como esa situación. Como también he tenido sí. situaciones de acompañamiento muy tesas de una niña que tenía un quiste en el cerebro y les pegaba a todos, les arrancaba el pelo, tiraba el material, muchísimo. Yo por mi salón han pasado varios casos interesantes. Entonces, esos casos así, especialistas, ¿cierto? O sea, porque por más que yo tenga la rutina y todo, bueno, ¿qué hago ya cuando cogió a la niña del pelo, pero literal tiene tanta fuerza que ni siquiera yo era capaz de soltarla? Entonces, cómo trabajar de la mano con la familia, con las familias del grupo para que entre familias no empiecen a etiquetar a la niña. Entonces, ya cuando hay diagnósticos un poco más elevados, sí se necesita el acompañamiento de un especialista. También como si en los colegios ya pues muchos han ido creciendo y tienen neuropsicóloga o como la docente de apoyo para esos casos. Entonces muchas veces, por ejemplo, cuando yo tenía esta niña, eh, yo me salía del salón y se la llevaba a la coordinadora y le dijo, no puedo en este momento, o sea, de verdad que me desbordó lo que acaba de hacer. Tenla tú, por favor, o buscábamos un lugar seguro para que estuviera sola mientras regulaba todo lo que le estaba pasando en ese momento. Entonces, no hemos por hecho que no las sabemos todas. Hay ciertos comportamientos que tienen su raíz desde la neuropsicología muy profunda y necesitan acompañamientos diferentes. Y me parece genial eso que dices para cerrar, porque es aprender a ser equipo, ¿no? Lo que hemos dicho en todo el espacio hoy. Colegios, estamos con la familia. Yo como profe, siento que hay un estudiante que tiene alguna dificultad más permanente que y, y en casa o en colegio, como que es desde hace muy largo que la tiene y no se resuelve del todo, por decirlo de alguna manera, pues ahí es importante consultar a un profesional que nos apoye y siento que ese es el llamado, en realidad. Un profe no tiene por qué, un profe no tiene por qué saber lo que saben los papás, o saber lo que sabe el psicólogo, saber lo que sabe el neuropsicólogo, o en fin, porque pues digamos que es profe. Habrá ciertas cosas que lo pueden ayudar a saber a qué direccionarlo, sí, o tal vez digamos cuesta, pero siento que digamos lo importante es no caer en esos diagnósticos que se vuelven unas etiquetas que a veces terminan dando muy efectivamente a veces a esos niños, o incluso a veces estudiantes un poquito más grandes. Hay la hija de otra amiga, recuerdo mucho que a ella la pusieron en el colegio en un grupo de inclusión, simplemente porque ella tenía ciertos conflictos con un grupo de compañeras dentro del salón. Nunca le preguntaron nada, nunca la llevaron a una valoración con un especialista. Recuerdo mucho que a mí me impactó cuando mi amiga me decía, no es que el orientador, simplemente mientras esperábamos que nos dieran la cita de valoración por psiquiatría, a ver si mi hija tenía alguna dificultad o no, y por qué había mencionado. Mientras le daban esa cita, ya la habían metido ahí en ese grupo y bueno, eso es algo que incluso siguen trabajando como para lograr deshacer porque no había un diagnóstico y miren lo peligroso que puede ser esto.
yo, digamos, en esto no lo digo por ser pesimista, ni mucho menos, pero miren que sí hay casos reales en el que un manejo irresponsable por parte de alguien que está en los puede llevar a que ahora sí medio de a un padre. ¿Cómo cree que ella cuando cada vez los compañeros ya saben, ya está en grupo de inclusión y pues digamos que la tratan súper fuerte, las amigas con las que antes se llevaba ya casi que no le hablan. Entonces miren el impacto tan grande que puede tener, no solo dentro del colegio, sino por fuera, porque fuera del colegio ellas tampoco tienen casi contacto. A propósito, para ayudarles un poco en este tema de hacer equipo, hay una invitación muy especial que yo quiero hacerles, y es que hay una psicóloga amiga que, digamos, ella trabaja muchos temas de inclusión, de discapacidad visual, con la que ella y yo, digamos, nos asociamos y creamos unas asesorías escolares para familias si su hijo tiene, llámese, algún problema emocional, algún problema de comportamiento, algún grado de discapacidad intelectual, que es un poco el foco que ella más trabaja, o algún problema de aprendizaje, digamos, cómo podrían apoyar a su hijo en esa situación como para que pueda desenvolverse mejor en el entorno escolar. Para eso creamos ese espacio. Son muy pocos cupos, porque pues la idea es que vamos a estar las dos ahí conectadas con la familia que desea hacer eso durante hora y media. Entonces, pues, como por sí profundo, eh, vamos, digamos que desde dos enfoques. Mi amiga, lo que les decía, trabaja mucho desde el tema de inclusión, de necesidades educativas especiales, de discapacidad intelectual. Y desde mi tema es cómo poder aplicar todo ese tema de los buenos tratos en el entorno escolar. Entonces quisimos como cruzar esas dos miradas como para apoyarlos, porque nos hemos dado cuenta que es algo como que es frecuente, y pues lo que uno puede hacer como para que estas cosas cambien, todo suma. Y sí, digamos, ahí yo les dejo la invitación, no pueden encontrar más información de este tema, saber más. Cada mes, pues digamos, abrimos muy pocos cupos, entonces para que tengan ahí la invitación. Y para cerrar, entonces, Carolina, digamos, yo siempre les digo acá algo, y es que pues hay temas que no me gusta quedar con ese sabor, digamos, como pues no hay esperanzas, para que no con ese sabor de boca. Eh, ¿Qué mensaje le darías tú a las familias que tal vez están preocupados porque por eso les dijeron que su hijo tiene un problema de comportamiento? ¿Cómo podemos ayudarlos, digamos, con ese primer pasito para que en realidad sepan que pues hay que ver más allá de eso? Tú, digamos, ¿qué les dirías como para que cerráramos? Yo estaba pensando en una frase para que no la grabemos y bajemos siempre como al sentir. Y la frase es la siguiente, esta frase la han dicho muchas personas, Jen Nelson y una Borda y bueno, diferentes maneras. Es un niño que se comporta mal, es un niño que se está sintiendo mal. Un niño que se siente bien, se porta bien. Entonces, es decir, enfoquémonos en que nuestros niños se sientan bien, y el sentirse bien va desde lo emocional, desde ir al fondo. Si nos llaman y nos dicen que algo pasa, tengamos apertura para escuchar con amor qué puede ser lo que en el aula está viendo esa profe, y que estemos dispuestos a empezar a transformar. Muy seguramente ese es un llamado a transformarse ciertas prácticas, pero todo lo estamos haciendo desde el amor. Entonces, cuando esa transformación viene desde el amor, cada pequeño cambio que hacemos suma. Entonces, empezar con logros pequeñitos, con cositas que vayamos subiendo el escalón uno por uno en paso cortico, pero cada cambio que vamos haciendo en nuestra vida
transforma y pues, se ve reflejada en ese niño. Entonces, siempre, desde que estemos haciendo lo posible para que nuestros niños se sientan bien, se van a comportar bien. Pues muchas gracias por todo lo que nos compartiste aquí. Siempre, pues digamos que desde la experiencia, digamos que es muy lindo poco a poco todo lo que veo que hay personas como tú que están comenzando a trabajar en los colegios, porque siento que estamos poniéndole mucho el ojo a trabajar en temas del hogar y se nos olvida que también es importante como poner el ojo en las escuelas y que es un espacio en el que pasamos gran parte del tiempo cuando somos niños, cuando somos adolescentes, entonces qué bonito, digamos, que hay personas como tú que tienen eso desde un lugar más consciente, no perfecto, porque nadie lo es, siempre lo aclaro, pero sí consciente incluso en los aciertos y en los desaciertos como para ir haciéndoles un camino más fácil y más de más disfrute a esos estudiantes. Entonces, gracias por eso, bienvenida acá siempre y si tienen preguntas de este tema que deseen dejarle a Carolina, déjenlas aquí abajo o experiencias que quieran compartirle, yo se las iré compartiendo para que ella las conozca y les responda. Eh, Igual abajo encuentran donde pueden seguirla, está en Corazón y Razón, me decía la vez pasada, ¿cierto? Sí, corazón y razón. Ahí sí, ahí comparte información súper valiosa que les recomiendo que vayan y vean. Y pues digamos de algunas cositas que por ahí ya nos estuvo hablando, no voy a profundizar, ya les he hablado aquí para que vayan a la descripción de este video acá abajo. Les dejo, digamos, algunos espacios donde hay mucha información, igual en el canal hay mucha información que vean de tema de castigos, premios, pantallas, en fin, pero digamos que espero que esto sí ayuda a que sea una semilla de cambio para que en realidad los colegios también sea un espacio cada vez más respetuoso y más de mejores recuerdos. Entonces, gracias por haber estado acá, un abrazo grande y espero que nos encontremos Gracias pronto. a ti, Gina, y a todas las personas que se unen a seguir aprendiendo juntos, que eso es lo que estamos haciendo. Un abracito y hasta la próxima vez. Bueno, un abrazo, chao.